Amén, mis hermanos. Tenemos hoy un pasaje largo, un pasaje, yo digo, difícil de interpretar, un pasaje que tiene muchos asuntos, que son a veces asuntos que generan mucha discusión, sobre todo la parte escatológica del pasaje a veces ha generado mucha discusión, pero bueno, por la gracia del Señor yo creo que es un pasaje que tiene mucho para enseñarnos. En sí, yo creo que el pasaje tiene un tema principal, como lo vamos a estar viendo, como el Señor respondiendo una pregunta a los fariseos, Él nos va a hablar de su venida y cómo su venida va a estar caracterizada por ciertos ingredientes y cómo historias del pasado, especialmente la de Noé y la época de Lot, de alguna manera van a representar el último tiempo, el tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un pasaje que surge de una pregunta acerca del reino de Dios, pero que Jesús lo va a enfocar especialmente en su venida. Y Él va a traer unas enseñanzas bien particulares para su iglesia en relación a cómo van a ser los últimos tiempos y cuál debería ser nuestra actitud hacia la vida en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pasaje pues comienza y lo primero que vamos a ver es la pregunta de los fariseos acerca del reino de Dios. Y vamos a ver cómo Jesús le responde que ese reino en un sentido ya estaba entre ellos, pero ese reino va a tener una culminación en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor habla de la venida del Señor Jesucristo, Él nos va a mostrar cómo la historia de Noé y la historia de Lot, de alguna manera son como un presagio, como un símbolo espiritual de los últimos tiempos. Y al final del pasaje Jesús tiene una exhortación para nosotros en relación a lo que Él acaba de hablar. Entonces vamos a leerlo, vamos a meditarlo, un pasaje también muy interesante, hermano. Yo veía que cuando uno a veces le quita la discusión o lo que trae de por medio, el pasaje mantiene una idea y un mensaje muy necesario para nosotros. Y bueno, para nuestra expectativa en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a comenzar a meditarlo verso por verso. Dice ahí el verso 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Todos los fariseos, mis hermanos, como los judíos en general, hasta los discípulos de Jesús, ellos esperaban el reino del Mesías muy parecido como tal vez a la época de David. Un reino glorioso, con un rey militar, con un gran ejército de soldados valientes, tal vez con eventos muy sobresalientes a la vista de ellos. Entonces ellos le están preguntando al Señor, Señor, el reino de Dios, ¿cómo ha de venir? Ellos tenían una expectativa, pero lo que nos vamos a dar cuenta era que el reino de Dios, a diferencia de lo que los judíos pensaban, no se iba a manifestar de una manera externa, no se iba a manifestar con ejércitos, ni se iba a manifestar derrotando al imperio romano, ni a través de conquistas con obras humanas. El reino de Dios, aunque ellos no se daban cuenta, ya estaba entre ellos. Y su manifestación era bien diferente a la expectativa que ellos tenían. Ahora, en medio de esta pregunta, el Señor va a aprovechar para explicarnos acerca de su reino, el reino de Dios. Cómo ese ya estaba entre ellos y cómo ese va a tener una culminación y un cumplimiento glorioso cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces, ahí Él dice, lo primero que Él les dice en el verso 21 es que, bueno, en el verso 20 dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no van a haber como unas señales visibles, no van a haber como unas señales que ellos entiendan que el reino de Dios ha llegado. O sea, no va a tener como trompetistas, no va a tener como, aunque sí la palabra nos habla de señales, no van a ser señales que van a ser entendidas por el mundo, porque claramente el mundo está en tinieblas. No iba a ser mostrado con una advertencia como las que ellos esperaban. Y dice ahí el Señor en el 21, dice, ni dirán, helo aquí o helo allí. El reino de Dios no se iba a buscar en un lugar geográfico. No iba a estar ni en Jerusalén, ni en el templo,
ni ninguna de las cosas que más o menos ellos esperaban. O no iba a estar como David, que reunió su ejército en el desierto. No, el reino de Dios no era ni de la manera que ellos lo esperaban, ni se iba a manifestar como ellos pretendían. Sino mira lo que el Señor ya dice, ahí en el verso 21, dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea que el reino de Dios, a manera diferente de lo que los judíos pensaban que era algo externo, el reino de Dios iba a estar íntimamente relacionado con una realidad dentro de las personas, ¿sí? Esa palabra podría traducirse, el reino de Dios está dentro de vosotros o adentro de vosotros. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor viene, el reino de los cielos comienza a manifestarse. Él es el rey de ese reino. Pero ese reino comienza a avanzar y a prosperar en la medida que los hombres comienzan a creer en Cristo, a recibir su mensaje, y Él comienza a hacer una obra en los corazones. A diferencia de lo que ellos esperaban, algo externo, Jesús comienza a mostrarnos que la primera parte o el primer aspecto de su reino y cómo éste se desenvuelve es en los corazones de las personas. Más adelante vamos a ver que eso tiene una expresión ya visible cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Pero el reino de Dios comienza cuando los hombres se someten a Dios a través de la persona de Cristo. El reino de Dios comienza cuando las personas confiesan que Jesús es el Señor. Ahí Dios comienza a manifestar su autoridad, no de manera externa como los reinos de aquellos días, sino de manera interna. Como alguien decía, cada vez que un individuo se rinde al señorío de Cristo, ahí comienza el reino de Dios a establecerse. Y eso ya estaba sucediendo. En la medida que Jesús estaba predicando, evangelizando y avanzando su obra, la gente comenzó a tener convicción, arrepentimiento, fe en Él, y ya el reino estaba entre ellos. Tremendo, porque los judíos esperaban algo externo, pero ellos no se habían dado cuenta que el Rey Jesús, el Señor, el Cristo, ya estaba entre ellos. Y ya habían personas que habían entrado bajo ese señorío. Y Jesús les dice, pues el reino ya está entre vosotros. Y ahora en el verso 22, Él dice algo a sus discípulos. Aquí es donde Él va a comenzar a enseñarle a sus discípulos que esa manifestación del reino tiene como dos aspectos. Primero, ese aspecto invisible, donde las personas comienzan a someterse a Dios a través de Cristo. Y eso comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo y también va a recorrer todo el tiempo de la iglesia. Pero como dice Jesús más adelante, como en un paréntesis, le era necesario a Él morir y le era necesario a Él ascender. Y Él de alguna manera iba a ser quitado de aquí de la tierra. Entonces habría un periodo de expectativa en los discípulos en relación a la manifestación de Jesucristo. Y ahí es cuando Él introduce aspectos que tienen que ver ya con su venida. En el verso 22 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni le sigáis. Los que conocen el pasaje que de alguna manera tiene la misma enseñanza o aspectos de lo que nos está diciendo Lucas, que se encuentra en Mateo 24 y 25, el Señor hace esa referencia de que los discípulos no sean engañados, porque a los últimos tiempos va a haber falsos maestros y falsos cristos, y ellos van a decir, el Mesías está en el desierto. Y Jesús le está diciendo, cuando les digan que vayan allá o que vayan a un lado, no le crean. Porque como lo vamos a ver más adelante, la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser clara, va a ser evidente. Y los discípulos no se debían dejar llevar por falsas enseñanzas. Cuando les digan, como dice ahí, helo aquí o helo allá, no vayáis ni los sigáis. A través de la historia de la iglesia ha habido muchos falsos cristos, hermano. Y hay muchos que han enseñado que ahora el Cristo vino sobre fulano de tal.
Y ahí están todos los gurús de la India y los falsos cristos de las sectas, que atraen las personas hacia ellos diciendo que ellos son Jesús el Cristo. Una secta muy conocida aquí en habla hispana fue la secta Creciendo en Gracia, donde su líder llegó a decir que el Cristo había venido sobre él y ahora que murió vino sobre su esposa. Pero la iglesia no puede ser ingenua, la iglesia debe saber que nuestro Señor vino, murió, ascendió y volverá. Y cuando venga van a haber señales claras de su venida. Y ese día que el Señor vuelva va a ser visible, glorioso, poderoso. Entonces aquí es donde el pasaje va a introducirse al tema central. El Señor aprovecha la pregunta de los judíos, comienza a explicar acerca del reino de Dios, pero ahora se centra en sus discípulos, porque sus discípulos, como dice el pasaje, ellos van a tener el deseo de ver al Hijo del Hombre. Ellos creyeron en Cristo, ellos esperan que Él vuelva, ellos esperan que Él se manifieste. Pero van a oír muchos que van a decir, mira, se manifestó allí o allí. Y el Señor está diciendo, no les sigáis, no les creáis. ¿Por qué? Porque como Él nos va a explicar en los versos siguientes, su venida va a ser una venida visible, va a ser una venida clara y va a ser en un día. Y en ese día van a suceder cosas gloriosas, de tal manera que ellos no debían dejarse confundir, no deberían dejarse engañar, ni deberían seguir otro tipo de enseñanza en relación a esto. Y ahí es donde el tema llega a su punto cuando estamos en el verso 23. Dice ahí, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Verso 24 ahora, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces aquí el Señor va a comenzar a explicarnos cómo va a ser el día de la manifestación del Señor Jesucristo, o el día de su segunda venida, o el día donde el reino de Cristo se establezca de manera plena, dando inicio al reino milenial, a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Pero ¿cómo va a ser ese día? Yo quiero, hermanos, que pongamos atención en relación a este asunto. Lo primero que Jesús dice es que ese día no vamos a tener que ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque como un relámpago, dice ahí, que resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro extremo, así también será la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La venida del Señor va a ser un evento visible para todo el mundo. No va a ser un evento secreto, porque algunas sectas han enseñado eso, que el Señor va a tener una venida secreta, ¿sí? El hecho de que la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche, no habla de que va a ser una venida secreta, sino que va a ser en un momento inesperado, como lo vamos a ver en el pasaje. Pero ese día, el día del Señor Jesús, va a ser visible para todos los hombres. Así como le dijeron los ángeles a los discípulos, de la manera que le habéis visto irse en las nubes, así le veréis volver. Y esa señal, la del relámpago, de un extremo al otro, nos muestra que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser inconfundible y va a ser visible. La venida del Señor, inicialmente cuando Él se encarna, fue una venida sencilla, donde Él se encarna, donde Él nace en un pequeño pueblo, donde la gente no se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. No así su segunda venida, hermanos. Su segunda venida va a ser un hecho apoteósico. La Biblia habla de ese día como el gran día. Hernández Díaz López, él dice lo siguiente en relación a esa venida. Su venida será única. Jesús aparecerá en los cielos montando un caballo blanco. Él vendrá acompañado por una gran corte de ángeles y de todos aquellos que murieron y fueron resucitados por Él. La trompeta sonará.
los cielos se abrirán y Él descenderá en una nube con gran poder y resplandor. Ahora, hermanos, ese día glorioso, maravilloso, apoteósico que la iglesia desea ver, Jesús lo va a comparar con 2 días que sucedieron en el pasado, para mostrar sobre todo lo repentina que va a ser su venida. Y mire cómo Jesús va a usar 2 ejemplos: Noé y Lot. Lucas 17, verso 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, el Señor va a comparar los días de Noé con los días de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron los días de Noé? Dice el pasaje ahí: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, lo primero y lo que yo pienso que más resalta este pasaje es que el día del Señor Jesucristo, cuando Él volverá, será como el día que Noé entró en el arca. Recuerden bien esa palabra, el día, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser en un día. Y Él relaciona 2 eventos históricos, Noé y Lot, para relacionarnos su día, su manifestación, el día que Cristo volverá y se manifestará. Pero en esa descripción del día del Señor Jesús, parecido al día de Noé, Él muestra en qué se encontraban las personas. Dice ahí en el verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. En aquellos días, en los días de Noé, la gente estaba en sus asuntos. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y todo lo que tiene ese tipo de actividades. Ahora, hermanos, esas actividades en un sentido no son pecaminosas. Son actividades normales de la vida del hombre. El problema es que la gente estaba tan ocupada de sus asuntos que no se dieron cuenta que estaban al borde del juicio de Dios. Y ese es el trasfondo que Jesús quiere mostrarnos también para su venida. Cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor regrese, la gente en general va a estar en sus asuntos. La gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose, tanto que la venida del Señor va a ser repentina en un sentido. La gente no se la espera. La gente no va a saber que el Señor viene, y Él viene. Y la característica tanto de los días de Noé como los días de Lot es que las personas estaban descuidadas espiritualmente. La gente estaba viviendo para sus asuntos. Así sus asuntos fueran legítimos, la gente estaba trabajando, la gente estaba comiendo, la gente estaba pensando en sus casas, en sus negocios, y no se dieron cuenta que venía el juicio de Dios. William Hendrickson, él dice, ¿qué hay de malo en todas estas actividades? Él dice, nada en absoluto. El problema es que esa generación se vio envuelta en ellas, de tal modo que ellos convirtieron esos asuntos en el fin, el propósito de su vida, llegando estos asuntos naturales a ser más que una bendición, una maldición. Evidenciando, dice él, el materialismo grosero, la seguridad falsa y el egoísmo frío de los hombres de aquellos días. De alguna manera, mis hermanos, los hombres estaban tan distraídos en sus actividades que no se dieron cuenta que el juicio venía. Y en medio de todas sus actividades llegó un día. ¿Cuál día? Mire lo que dice ahí. Hasta el día, dice el verso 27, en que Noé entró en el arca. Dios había permitido que Noé estuviera construyendo el arca por muchos años. Y él estuvo trabajando, y dice la palabra que él comenzó a anunciarles a sus contemporáneos que venía un diluvio de Dios. Y la gente pensó que eso no iba a suceder porque la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, hasta el día
Recuerde el día, hermanos, porque Jesús usa esa figura para hablar de su día. Hasta el día que terminada el arca y venido el tiempo de Dios, dice ahí el pasaje, que Noé entró en el arca. Y ese mismo día que Noé entró en el arca, repentinamente, dice el pasaje, vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué significa? Que el día que Noé entró en el arca, desató el juicio de Dios sobre esa generación. O sea que el día en el que Noé entró fue el día donde el juicio de Dios llegó para esa generación. Hermanos, y esa generación, como lo dice Génesis, era una generación repleta de pecado. Todo designio del pensamiento de corazón de ellos era de maldad. Era una generación que estaba experimentando una actividad demoníaca donde da la impresión donde ángeles se acostaban con mujeres y estaban sucediendo unas cosas terribles. Y Dios les venía advirtiendo, y ellos no tomaron en serio las palabras de Noé hasta que llegó el día que Noé entró en el arca. Y recuerden, hermanos, que ese día es una figura del día del Señor. Y el reino del Señor es invisible y prospera a través de la predicación de la palabra, donde los corazones que creen en ese evangelio entran al reino de Dios. Y estos hombres son testigos en la tierra anunciando que Cristo vuelve y que el juicio vendrá. Y la gente está en sus cosas. Y la gente piensa que eso nunca va a suceder hasta el día que nuestro Señor regrese. Y en ese día, de la misma manera que en los días de Noé, repentinamente con el regreso del Señor Jesús, viene el juicio a los hombres. Un juicio que no esperaban, un juicio que no les interesaba, un juicio del cual ellos escucharon hablar, pero no lo tomaron en serio hasta ese día. Ese día se acabará la incredulidad, ese día se acabará el orgullo, ese día hasta ahí podrán negar al Señor, porque toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Ese día de manera implacable, contundente y absoluta vendrá la ira de Dios sobre el hombre, así como vino en los días de Noé. Ahora, hermanos, el pecado, el gran pecado de la generación de Noé fue el descuido. El descuido al mensaje de Noé. El descuido al juicio de Dios, mientras se ocupaban de sus asuntos. Jesús va a citar otra historia, la historia de Lot. Dice ahí en el verso 28, asimismo, o de la misma manera, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Aquí se añaden unas palabras: compraban, vendían, plantaban y edificaban. Hermanos, la historia nos cuenta que Sodoma y Gomorra en los días de Lot eran las capitales de aquellos días. Eran ciudades prósperas, eran las ciudades de los negocios, eran las ciudades del comercio. Eran ciudades que habían prosperado mucho. Y aquí Jesús enfatiza eso. Los hombres estaban en sus negocios, en sus asuntos. Comían, vendían, se casaban en sus negocios y el asunto como que iba avanzando. Lo que no sabía la generación de Sodoma y Gomorra, la generación de Lot, era que esas ciudades estaban destinadas al juicio de Dios por sus pecados. Dice ahí, volvemos al día, más el día. Porque recuerde que Jesús está usando estos para hablar de su día. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Había una advertencia, hermanos, de que el juicio de Dios venía sobre esa ciudad.
Abraham intercedió, pero ya era algo determinado, no había justos en esa ciudad. El único justo que había, Dios lo iba a sacar. Pero dice el pasaje que así, el día que Lot salió de Sodoma, inmediatamente cayó fuego y azufre. Y dice ahí que los destruyó a todos. De la misma manera, el día, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo regrese y se manifieste a los hombres, ese día glorioso, apoteósico, que se va a ver desde un extremo hasta el otro, ese día Dios va a juzgar a los hombres. Pero también, por el contraste o en la historia de Lot, vemos que los hombres igualmente van a estar absorbidos en sus asuntos. La gente en general, hermanos, descrita en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesús, es gente que va a estar ocupada en sus cosas. Es curioso porque nosotros podríamos decir, el Señor hubiera podido decir como en los días de Lot, los hombres se acostaban con los hombres, las mujeres con las mujeres, y había una inmoralidad y una homosexualidad abundante, que son pecados groseros, ¿no? Pero el Señor no dice eso. El Señor dice que el Sodoma y Gomorra estaba distraída, enredada y ocupada en sus negocios. Ahora, obviamente, cuando la gente le da la espalda a Dios, le da la espalda al mensaje de Dios y se ocupa de sus asuntos, haciendo de ellos un fin, esa gente queda expuesta a todo tipo de pecado, todo tipo de deseo de la carne, todo tipo de desorden, como lo vivían en aquellos días la generación de Lot. Mas el énfasis en estos dos ejemplos, hermanos, es que mientras ellos estaban en sus asuntos, llegó un momento donde tanto Noé entró en el arca como Lot salió de la ciudad, y ese día vino el juicio inesperadamente destruyéndolos a todos. Y ahí Jesús termina contando la historia aplicando eso a su venida. Dice el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, hermanos, la venida del Señor Jesucristo va a ser una venida pública, va a ser una venida visible, va a ser una venida inesperada, va a ser una venida repentina y va a ser una venida que va a traer sorpresa a los hombres, porque los hombres no le estaban esperando. Los hombres no estaban considerando ni las señales de las Escrituras, ni la predicación del Evangelio, ni el llamado al arrepentimiento, sino que los hombres van a estar en sus asuntos. Tanto que la venida del Señor va a ser sorpresiva como un ladrón en la noche. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver por la enseñanza del mismo Señor Jesús que nuestra esperanza en el retorno del Señor Jesús va a ser que ese retorno va a ser poderoso, glorioso, terrible, dice la Biblia, donde el juicio de Dios se desatará contra todos aquellos que no le creyeron. En aquellos días, así como Sodoma y Gomorra, como la generación de Noé bebió el juicio de Dios, así los hombres beberán la ira del Cordero. Los hombres que le dieron la espalda al Evangelio, a Cristo, por ocuparse de sus asuntos. Hermanos, si yo en estos días estaba leyendo Segunda de Pedro en el devocional, preciso, a veces siento que como que el Señor hace que esas cosas se junten, y llegué al capítulo 3 de Segunda de Pedro, y un versículo que fue la frase que yo me llevé después de haber hecho mi devocional, y la frase es la siguiente, hermano: pero el día del Señor vendrá. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces a nosotros se nos olvida eso. A veces a nosotros como cristianos, aunque creemos esto, predicamos esto, cantamos esto, se nos olvida que el día del Señor vendrá.
El contexto de segunda de Pedro dice, aunque haya personas burlándose y negando eso, el día del Señor vendrá, hermanos. Aunque los hombres estén caminando en pos de sus concupiscencias, el día del Señor vendrá. Aunque el Señor retarde su venida, dice el pasaje, el día del Señor vendrá. Aunque Él es paciente, porque dice el pasaje también ahí, y está dando tiempo para que los hombres se arrepientan, el día del Señor vendrá. Hermanos, yo me llevé esa frase después de haber hecho el devocional esa mañana. Y yo creo que en un sentido lo que Jesús quería advertirle a sus discípulos era que aunque toda la gente estaba distraída en sus negocios, en sus asuntos familiares, en su comida, en su bebida, nosotros no podemos olvidar y vivir fuera de esta enseñanza importante. El día del Señor vendrá, hermanos. Cuando usted salga a trabajar, recuerde que su trabajo es pasajero y que usted no puede enredarse de tal manera que se le olvide que el Señor vendrá. Cuando usted piense en su comida, en su bebida, aunque eso es natural, eso no es el fin de nuestra vida. Nuestra vida gira en torno a la esperanza de que el Señor algún día volverá, hermanos. Aunque tenemos familia, negocios, ese no es un fin en sí mismo. No es un fin, porque así vivía la generación de Lot y la generación de Noé. Nuestra esperanza es el día que el Señor vendrá. Aunque se demore, aunque la gente se burle, aunque para el mundo sea locura, así como todas las profecías se cumplieron en la primera venida del Señor Jesús, las que faltan se cumplirán en su retorno, hermanos. Y nosotros debemos creer eso como hijos de Dios y vivir a la luz de esa esperanza. Ahora, después del Señor decir cómo será su día y usar la historia de Noé y de Lot, Él va a enseñarnos varias cosas en relación a esas historias. Hermano, y lo que el Señor va a enseñar tiene que ver mucho con nuestras vidas. Miren lo que dice ahora el verso 31. En aquel día, o en aquellos tiempos, antes de la venida del Señor y la manifestación de aquel día, dice ahí, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. De estos pasajes ha habido muchas interpretaciones, hermano. Algunas interpretaciones literales, algunas toman esto como figura. El asunto es que si usted no se duerme y pone atención acá, vamos a tratar de explicarlo. ¿Cuál es el asunto, mi hermano? Jesús describe un hombre, dice ahí que está en la azotea. Y en aquellos días la azotea tenía una salida sin necesidad de entrar a la casa. De tal manera que un hombre podía salir desde su casa, como esas casas que tienen escalera por fuera, ¿las han visto? Usted puede subir a los segundo, al tercer piso por la escalera sin entrar a los primeros pisos. Y el Señor describe un hombre que está en una azotea. Y él comienza a ver que comienzan a suceder unas cantidad de cosas. Y él dice, no descienda a su casa a tomar sus bienes. Y lo mismo, si un hombre estaba trabajando y venían ciertas cosas, no vuelva atrás. Ahora, interesante, hermanos, que la iglesia en Jerusalén, en el año 70, porque estas palabras también Jesús las dice ahí en Mateo 24, relacionando la devastación de Jerusalén. Y algunos historiadores cuentan que la iglesia en Jerusalén, cuando en el año 67 Vespasiano vino a invadir la ciudad, ellos comenzaron a ver que los romanos comenzaron a cercar la ciudad. Y ellos se acordaron de este pasaje y se fueron. No volvieron a sus casas, dejaron todo y salieron. Y los que hicieron eso se salvaron, hermano. Porque Roma cercó la ciudad, la gente murió de hambre y cuando los invadieron, hermano, eso fue terrible. Historiadores cuentan que la gente del hambre, hermano, se terminó comiendo a sus hijos.
Pero la iglesia advertida en este pasaje, en otro contexto, en Mateo 24, dice que algunos literalmente dejaron sus cosas y salieron. Pero aquí Jesús no lo está ligando en este contexto a ese evento, la destrucción de Jerusalén, sino a su día. ¿Y cuál es la enseñanza? Bueno, aquí hay un asunto donde probablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Israel va a estar envuelto en unas situaciones que tal vez lleven a un cumplimiento literal de esto. Donde los hermanos comiencen a ver que el asunto llegó, la abominación desoladora se manifestó, comenzaron a perseguirse los cristianos, los judíos, y cuando ellos vean esas cosas deberían salir. Eso es una aplicación literal que en un contexto puede aplicarse. Pero para muchos de nosotros eso tiene más que esa aplicación literal, especialmente por el ejemplo que se va a dar después en este pasaje, que es el caso de la esposa de Lot. ¿Y cuál es el caso de la esposa de Lot? Como lo vamos a ver. Una mujer que recibe el llamado de Dios, de los ángeles de Dios, de salir. Y ella, por su amor a las cosas que tenía en Sodoma, como eso era su tesoro, ella resistió el mensaje y desobedeció. Entonces esto tiene una aplicación espiritual grandísima para nosotros. ¿Y cuál es, hermano? Que en la medida que la venida del Señor se acerque y las cosas se van cumpliendo, nuestro corazón tiene que irse desprendiendo de las cosas de esta tierra. ¿Se acuerdan la enseñanza que hicimos de Nehemías? Se me fue el nombre. De cuando se celebraban los 70 años cada 7 jubileo, la fiesta de los jubileos. ¿Y se acuerdan que entre más cerca estaba el jubileo, todas las cosas perdían su valor? Porque ya no valía la pena vender algo que iba a ser restituido. Así, hermanos, entre más cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que sus discípulos, a diferencia de lo que vive el mundo, sus discípulos se vayan desprendiendo más de las cosas. Tanto que si en algún momento ellos ven que esto se está volviendo inminente y tienen que salir y dejar sus bienes, sus casas y sus posesiones de este mundo, no lo piensen. Dice, no descienda a tomarlos, no vuelva atrás. Hermano, ahí Jesús le está enseñando a sus discípulos que estas cosas son pasajeras, que estas cosas son temporales, que estas cosas van a quedar, como dice Pedro, bajo el fuego del juicio de Dios. Y como hijos de Dios, nuestra expectativa no está en eso, sino en la venida del Señor Jesús. Entonces imagínense, hermanos, por ejemplo la generación de Noé. Ellos comían, ellos vendían, ellos tenían sus familias, tenían sus bienes, pero amaron tanto eso que le dieron la espalda a Dios. Y cuando el juicio vino, no solo se llevó a eso que ellos tenían, sino se los llevó a ellos. Y aquí el Señor está diciendo eso, mientras el mundo está en eso, cuando ustedes comiencen a ver eso, cuando ustedes sientan el llamado de Dios, no miren atrás, no vuelvan por eso. Y eso es como cuando usted sabe que le espera algo mejor hacia adelante. Obviamente la venida del Señor Jesús venía con una gloria, con una recompensa para los que creen. Y como dice Hebreos, nosotros somos peregrinos que anhelamos una ciudad mejor, una esperanza mayor. Aunque estamos en este mundo, no somos del mundo, hermanos. Nosotros vamos hacia adelante. Y ahí viene la lección de Jesús, porque Él da esta enseñanza, pero eso queda como ambiguo. Pero mire lo que dice el verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Quiénes conocen la historia de Lot, hermanos? El libro de Génesis nos narra la historia de Lot. Lot fue el sobrino de Abraham, que en algún momento se separa de Abraham y termina viviendo en Sodoma y Gomorra. Y él hace una vida ahí, se vuelve importante ahí.
Y llega un momento donde viene el juicio de Dios y bajo la intercesión de Abraham, Dios envía unos ángeles para la ciudad a advertirle a Lot y a su familia de que el juicio de Dios viene. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? ¿Saben qué le decía a los ángeles a Lot y a su familia? Les decía, escapen por su vida, no miren atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. O sea, Dios envía ángeles para advertir a Lot, y dice la escritura que ellos prácticamente los forzaron a salir de Sodoma y Gomorra. Y el Señor les dice, no miren atrás, escapen por sus vidas, desen prisa. Pero en medio de esa advertencia de los ángeles, en medio de que Dios los está forzando a salir, dice que la mujer de Lot desobedeció la palabra, hermanos. ¿Y por qué desobedeció la palabra? Porque los ángeles habían sido claros. No miren atrás, escapen por su vida. Si usted quiere puede leer eso en Génesis 19:17. Dice la escritura que esta mujer, mientras iba saliendo, volteó a mirar atrás. Y ahora Jesús está diciendo, acuérdense de la mujer de Lot, que Dios hizo todo lo posible para salvarla, que Dios hizo todo lo posible para sacarla, y ella en un acto de desobediencia, en un acto de rebelión, en un acto donde reveló que su corazón estaba enraizado en Sodoma y Gomorra, ella desobedeció la voz de los ángeles y volteó a mirar atrás, hermano. Dice la palabra que ella inmediatamente volteó a mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Hermanos, la mujer de Lot es una tremenda enseñanza para nosotros. Porque la mujer de Lot, ella está ligada a un hombre que dice la escritura que era temeroso de Dios. Un hombre que fue salvado por Dios. Un hombre que había escuchado las promesas de Dios a Abraham. Y con todo lo que seguramente ella vio en su esposo, escuchó de su esposo, o escuchó de los ángeles, ella se rebeló contra la palabra, hermanos. La mujer de Lot representa a la persona que está escuchando el evangelio, está escuchando de Cristo y como que está saliendo, pero en un punto decisivo, así como estuvo el rey al que Pablo le predicó a Agripa, dijo, por poco me convence, pero volteó a Sodoma y Gomorra, hermanos. Esa es la mujer de Lot. La mujer que está siendo atraída por Dios, a ser salva por Dios, pero en el punto decisivo de salir, volvió atrás. Qué serio, ¿no, hermanos? J.C. Ryle tiene un libro muy bueno, yo sé que los hermanos lo conocen, Santidad. Y él, hablando de la mujer de Lot, dice lo siguiente: parecía algo insignificante, pero ese mirar atrás revela la desobediencia de su corazón, revela el amor secreto que ella tenía por el mundo. Su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, aunque su cuerpo estaba saliendo de ella. Ese fue el punto crucial. Su pecado y amor por el mundo le hizo rebelarse contra Dios. Hermano, qué serio, ¿no? Qué serio que en los últimos tiempos, de la misma manera que en los días de Lot, los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios van a estar advirtiéndole a este mundo que el juicio viene, que deben arrepentirse, que deben creer en Cristo, que Él volverá. Y hay gente que está escuchando, que está siendo presionada por el evangelio, que está siendo llamada por los ministros de Dios a salir de este mundo y a poner su mirada en la palabra de Cristo. Y la advertencia es que pudiendo tener eso es lo que dice segunda de Pedro, hermanos, que algunos fueron iluminados
Y ellos vieron el evangelio, vieron el poder del evangelio. Tal vez tenían familias cristianas, tal vez habían orado por ellos, tal vez habían asistido a la iglesia. Y en un punto crucial donde ellos están creyendo en el evangelio, su amor por el mundo los lleva a mirar atrás y despreciar a Cristo. Y esa mujer no se daba cuenta que en ese momento, en ese día estaba llegando el juicio de Dios, hermano, para Sodoma y Gomorra. Tremendo, ¿no? Porque así hay personas a las que se les habla vez tras vez, se les insiste y parece que van, pero cuando están saliendo, su corazón vuelve al pecado, su corazón vuelve al mundo, su corazón vuelve al vómito como el perro. Terrible, ¿no, hermanos? A punto de salvarse se pierden, hermanos. A punto de salir de la ciudad, desprecian a Dios y la obra que Él venía haciendo con ellos. Bueno, no podemos negar el poder que tenía Sodoma y Gomorra sobre el corazón de esta mujer. Lo había cautivado. Sodoma y Gomorra estaban en sus deleites, su comida, su bebida, su comercio, y el corazón de ella ya había echado raíz ahí. No pudo salir. Su amor, su vida estaba allí. Y Jesús nos dice, hermano, y a mí me parece impresionante porque yo creo que inicialmente Él está hablando de un mundo impío, hermanos. Pero Él nos dice a nosotros, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Por qué nos dice eso a nosotros, hermano? Porque esa advertencia viene para nosotros. Tal vez habrá alguno que está recibiendo el evangelio, creyendo en el evangelio, y todavía él está titubeando en dos mundos. O tal vez nosotros como cristianos olvidamos que nuestro Señor volverá y terminamos viviendo una vida enfocada en las cosas de este mundo, distraídos. Nuestro corazón está echando demasiadas raíces en cosas en las que tal vez no deberíamos echar raíces. Hermanos, la mujer de Lot es un ejemplo trágico. Es un ejemplo trágico. Y es un ejemplo que, como nos va a mostrar el pasaje siguiente, el hecho de que su esposa sea una cristiana verdadera no quiere decir que usted sea un cristiano verdadero. El hecho de que sus papás sean cristianos no quiere decir que usted como hijo sea cristiano. El hecho de que estemos juntos acá no quiere decir que todos seamos creyentes en un sentido, hermanos. Esta mujer tenía un esposo temeroso de Dios, tenía un llamado, Dios estaba insistiendo, pero ella en un acto personal se rebeló contra Dios. Hermanos, acordémonos de la mujer de Lot. Cuando Dios lo esté llamando a usted, hermano, a algo, deja esto, busca esto, no ames esto. Acuérdese que Dios espera que usted salve su vida, que usted corra a la ciudad de refugio. ¿Y saben quién es la ciudad de refugio? Cristo. Y Dios espera que usted no mire atrás, ni codicie las cosas que no debe codiciar, que abandone. Por eso el ejemplo anterior, no descienda a tomar sus bienes, no vuelva a su casa. O sea, cuando Dios nos llama a creer y a seguir en Cristo, hermano, no miremos atrás. No miremos atrás, hermano. No nos distraigamos. Nosotros tenemos un foco. Nosotros tenemos una meta. Nosotros tenemos un propósito. Y ahí es donde lamentablemente a veces los cristianos están con la meta de prosperar, la meta de casarse, la meta de tener bienes, la meta de comer, la meta de vestirse, cuando en eso está el mundo. Y nuestra meta en realidad es poder caminar de tal manera que nos podamos encontrar en una actitud digna del retorno de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver al final. Miren lo que dice el Señor en ese contexto cuando está hablando de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Todo, mire esa frase, todo
El que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Hermanos, en el contexto esto obviamente tiene una relación con los impíos. Todos los impíos que procuren salvar su vida, al final, en el día de Jesucristo, la van a perder. Todos los hombres que vivieron para sus negocios, sus placeres, sus vidas, sus familias, y rechazaron el Evangelio, salvando su vida en esas cosas, la perdieron. Y el día que el Señor regrese, ese día va a ser un día de ruina, de juicio, de pérdida total para aquellos que menospreciaron el Evangelio porque amaron más sus vidas en este mundo. Pero mire también lo que dice ahí ese pasaje. Y todo el que la pierda. Y el que la pierda es eso que decía el verso anterior. Todo el que deje esa vida, todo el que menosprecie esa vida por causa del llamado de Dios, por causa del Evangelio de Cristo, por causa de la fe que está abrazando, ¿qué va a suceder? Dice, la salvará. Hermanos, en el día de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que hemos recibido por la fe se manifestará de una manera gloriosa. Pero también el día que el Señor Jesucristo venga, las personas que escogieron vivir para sus deleites y le dieron la espalda a Dios, ellos van a perder todo aquello, incluyendo sus almas, por rechazar el mensaje de Cristo. Terrible, ¿no, hermanos? Porque así como ese día entró Noé al arca y Lot salió de la ciudad, ese día representa cuando Cristo volverá. Y tanto en esos dos eventos vemos un pequeño remanente salvo en una arca por obedecer y creer a Dios, y otro pequeño remanente en una ciudad de refugio por creer a la palabra de Dios. Pero por otro lado, vemos una generación completa ahogarse bajo el diluvio. Y vemos ciudades completas quemadas bajo fuego y azufre por rechazar el mensaje de Dios. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un remanente que es tomado por Cristo, que recibe a Cristo en las nubes, que estará con Él para siempre, mientras el resto de los hombres experimentará la ira del Cordero, hermanos. Y eso se explica en los versos siguientes, que es como un énfasis de esa distinción. No importa que ustedes estén durmiendo en la misma cama, no importa que estén en la misma casa, no importa que estén en el mismo trabajo. Personas durmiendo en la misma cama están en una diferente realidad espiritual. Personas en el mismo trabajo, en la misma condición, van a tener una posición diferente cuando Cristo vuelva, hermanos. Y miren lo que dice el verso 34 al 36. Os digo que en aquella noche, ¿cuál noche? Relacionada con la venida del Señor, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, Lot fue salvo y su esposa quedó en el juicio. Asimismo, en aquellos días, a Dios no le interesa si usted era la esposa, dormía con quién, o el esposo dormía con quién. Ahí lo que va a ser determinante es su fe en Cristo, hermanos. Como decía al comienzo, si usted de todo corazón se sometió a la autoridad de Cristo y el reino de Dios ya está en usted. Una pareja o una mamá y un hijo durmiendo en la misma cama. Cuando el Hijo del Hombre venga, nuestro Señor Jesucristo se manifieste, uno será tomado y el otro será dejado. Dice en el verso 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Otro ejemplo, dos mujeres trabajando, y cuando Cristo regrese, una será tomada y la otra dejada. Verso 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No importa el parentesco, el trabajo, la cercanía física
Cuando dice la palabra que cuando Jesucristo venga, Él conoce a los que son suyos. Los suyos tienen un sello. Los suyos tienen una marca. ¿Cierto? Y ahí la gran pregunta que hacía un comentarista es: ¿qué significa ser tomado y qué significa ser dejado? ¿Se recuerdan cuando estuvimos estudiando Tesalonicenses? La Biblia dice que cuando Cristo venga, los que estén muertos serán resucitados. Los que fueron muertos en Él serán resucitados. Y los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibirle a Él en las nubes. Eso es lo que la Biblia llama el arrebatamiento, donde el Señor toma a los suyos para que le reciban en las nubes en su regreso. Él va a tomar a los suyos. Esté durmiendo, donde esté durmiendo, esté trabajando, donde esté trabajando, Él conoce a los que son suyos. ¿Y ahora qué significa será dejado? Bueno, significa literalmente será dejado a su condenación, hermanos. Será dejado a la ira de Dios. Porque de ahí en adelante, cuando el Señor se manifieste en su día, lo que le espera a este mundo es un juicio terrible. ¿Usted no ha leído Apocalipsis, hermano? La ira del Cordero. El momento donde Dios va a juzgar a los reyes, a los príncipes, a los pobres, a los hombres, a todos. Él saca a su iglesia para el encuentro con ella en las nubes, pero inmediatamente Él desciende en un caballo blanco a derramar su ira sobre la tierra. Entonces, estos dos grupos evidentemente hablan de los creyentes que son tomados para Él y los hombres que son dejados para el juicio de Dios. Y terminando la idea del pasaje, hermanos, ahí en el verso 37, los que le estaban escuchando le respondieron. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Y dónde va a suceder eso? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Qué frase misteriosa del Señor, pero cuando usted dice unos serán tomados y otros serán dejados, y aparece esta figura de las águilas, hermano, usted puede leer Apocalipsis 19. Ahí usted ya ve que el asunto no es tan misterioso. ¿Saben qué sucede en Apocalipsis 19? Se lo voy a dejar así para que usted vaya y lo lea en su Biblia. En Apocalipsis 19 el Señor está juzgando al último imperio de los hombres, que es gobernado por el anticristo. Y Él juzga al anticristo y al falso profeta. Y cuando Jesús viene a juzgar eso, suena un ángel. ¿Y sabe qué dice el ángel, hermanos? Es un asunto, Apocalipsis es tremendo, hermano. El ángel llega y dice: reunidos todas las aves de los cielos, para que bebáis y comáis de la carne de ricos y de pobres, todos los que no tuvieron temor de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? La visión de Apocalipsis describe un juicio tan grande del Cordero sobre la tierra, que los cuerpos de los hombres y su sangre va a llegar hasta cierta parte del caballo de nuestro Señor Jesús. Y que las aves de los cielos se van a juntar a comer la comida de los cuerpos de los hombres. Esa respuesta del Señor, Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Hermanos, es una referencia a aquellas aves que van a comer el cuerpo de los hombres juzgados el día de la ira del Cordero. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? El día, porque el pasaje en general, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser un día glorioso, va a ser un día apoteósico, va a ser un día visible, va a ser un día inesperado, que mientras los hombres se distraían y perdían sus vidas en ciertas cosas, la venida del Señor los va a tomar en sorpresa, con un juicio terrible. Ahora, yo quiero hacer unas aplicaciones finales para nosotros.
La primera, mis hermanos, ahí en el Lucas 17:32, como lo mencionábamos, el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Hermano, eso puede ser la mujer de Lot tiene una enseñanza para nosotros. La mujer de Lot representa esa persona influenciada por la fe. Esa persona que está siendo llamada por el Evangelio, esa persona que tiene familia cristiana, esa persona que ha escuchado la palabra, esa persona a la que Dios le ha insistido y le ha insistido. Y las palabras del ángel para esta mujer era, escapa por tu vida, no mires atrás, no pares. Y yo quisiera hablarle a aquellos que todavía tal vez están en ese punto de que están entendiendo el Evangelio, están escuchando el Evangelio, cómo la palabra de Dios también nos llama de la misma manera a escapar por nuestras vidas, a no mirar atrás, a enfocarnos y seguir hacia el lugar donde Dios nos va a dar refugio, que obviamente es una figura de Cristo. Si usted está escuchando el Evangelio, el llamado de Dios, no se burle de Dios. No mire atrás, no menosprecie la palabra. No, porque a veces la gente está escuchando y uno dice, le ve interés, le ve anhelo, y en algún momento su corazón voltea atrás, hermanos. Eso es lo que Pablo habla en Gálatas como esos hijos abortivos. ¿Sabe qué es un hijo abortivo, hermano? Un hijo que parece que ya se está gestando, que está viendo ese proceso de vida en el vientre de la madre y en algún momento algo pasa y se muere. Así hay personas a las que uno les comienza a predicar el Evangelio, comienza a invitarlas y parece que comienza a haber un proceso de conversión. Y en algún momento mientras están escuchando, viendo, como la mujer de Lot vuelven atrás, hermano. Terrible, ¿no? A veces uno dice, ya casi se convierte, hermano, ya está. Y mira atrás, que Dios si usted está escuchando el Evangelio, que Dios lo guarde de escuchar y menospreciar, de escuchar y volver atrás, de escuchar y preferir poner su corazón en el lugar donde va a haber un juicio. Ahora, hermanos, estas verdades para nosotros como creyentes, estas son verdades que aunque evidentemente el cristiano ya es una persona que tiene salvación, hermano, yo creo que lo que describe el Señor de esas generaciones, tanto la de Noé y la de Lot, demandan de nosotros, como alguien decía, un examen personal. ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida? ¿Cuál es el foco de mi vida? ¿Hacia dónde está dirigiéndose mi corazón? Sutilmente yo caigo en las distracciones de esta vida, de este mundo. Hermano, esa gente estaba trabajando, vendiendo, comprando, casándose y parece que su mundo era ese. ¿Será que nuestro mundo es ese? ¿Será que yo solo vivo para comer, para vestirme, para trabajar? ¿Será que yo solo estoy preocupado en mi trabajo, en mis negocios, en mi familia, en un sentido muy terrenal, en un sentido muy temporal? ¿O será que yo estoy como en el caso de aquellos días como Noé? Que Noé recibió la palabra de Dios y por la fe comenzó a preparar un arca en la cual serían salvos él y su casa. ¿Será que nosotros estamos trabajando en las cosas que tienen que ver con la salvación de los nuestros, con la salvación de otros, con el reino de Dios, con la palabra de Dios, o estamos distraídos, hermanos? Es muy fácil, hermanos, perder el foco. Es muy fácil distraernos, hermano. Es muy fácil enredarnos. Que la Biblia habla de eso. Enredarnos en cosas que nos llevan a estar en un sentido amando el mundo, viviendo para el mundo. Yo creo que cada vez más, en la medida que el Señor se acerca,
y su retorno es cada vez más eminente, yo creo que nosotros vamos a escuchar por el Espíritu Santo, por la palabra profética, salid de en medio de ellos. En algún momento seguramente el Señor nos va a decir, deja eso atrás y no mires. No regreses a eso. Enfócate en esto. Corre por esto. Trabaja en esto. Ocúpate en esto. Busca esto. Hermano, y tenemos que ser obedientes a esa voz. Mire, dice la palabra que por la fe Noé. Mire esa frase, hermano. Noé, cuando escuchó la palabra de Dios, la tomó en serio, y en esa fe, hermano, él salvó a los suyos. Él salvó a los suyos. Que Dios nos dé esa fe verdadera, hermanos, para creer que la venida del Señor Jesús no es un juego, hermanos. No es un juego, porque, como les decía, segunda de Pedro dice, pero el día del Señor vendrá, hermanos. El día del Señor vendrá, hermanos. Cuando el mundo no se lo espera, vendrá. Entonces, estos pasajes, hermanos, son una advertencia para que nuestro corazón esté enfocado y cada vez más nuestro corazón desprenda sus raíces y quiebre sus tesoros que están ligados a este mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero somos peregrinos, hermano. Estamos en el mundo, pero somos como una viuda que su marido le ha sido quitado y que algún momento su marido volverá. Y ella tiene ese anhelo, esa expectativa de ese reino. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza por delante. Vivamos enfocados. Vivamos enfocados. Miren, hermanos, que una de las figuras que usa la Biblia para el enfoque es la carrera. Cuando usted está corriendo, si usted ha tenido la oportunidad alguna vez correr, hermano, ningún corredor cuando él está corriendo, él puede mirar atrás. Porque cuando él mira atrás, él pierde tiempo. O cuando alguien estaba arando el arado, él tenía que tener un punto hacia donde estaba dirigiendo su arado. Porque si él volteaba a mirar atrás, perdía la posibilidad de arar bien. De la misma manera, lo único, hermanos, escúcheme esto, lo único que mantiene nuestro andar firme, lo único que mantiene nuestro andar constante, sin desanimarnos, sin enredarnos, sin atesorar las cosas que el mundo atesora, es que nuestra perspectiva esté en la venida del Señor Jesús. Y yo no sé si nosotros oramos por eso, hermano. Si nosotros decimos, Señor, yo realmente estoy hastiado de este mundo, Señor. Yo entiendo que este no es el lugar para el cual tú me salvaste, Señor. Mi anhelo mayor es verte regresar, verte establecer tu reino, tu gloria, Señor. Señor, yo no quiero vivir más en Bogotá, yo quiero vivir en la Nueva Jerusalén. Señor, yo quiero poderte contemplar. ¿Será, hermano, nosotros anhelamos esas cosas? Nosotros debemos tener cuidado cuando nuestro corazón tiene otros anhelos, hermano. Y más cuando esos anhelos son en los que estaba Noé, y los que está la generación de Noé y la generación de Lot. Nosotros debemos vivir con un propósito. Y ese propósito es aquel día en el que el Señor volverá. Y ahí entró la última aplicación, hermanos. ¿Saben cuál fue la característica de esas dos generaciones, hermano? El descuido. Ellos no atendieron, hermano. Ellos estaban así como algunos acá, durmiéndose, distraídos. Ellos estaban con sus corazones aquí en la tierra. ¿Y saben cuál es la característica de la distracción espiritual? Que es la marca que caracteriza a la generación de Noé y la generación de Lot. Primero, muchísimas distracciones, hermano. Hermano, el mundo y el diablo sabe eso, que si el hombre tiene muchísimas distracciones, su corazón va a quedar atrapado en ellas. Y nosotros debemos tener cuidado porque hay cosas que no son malas.
Hay cosas que no son pecado en un sentido, pero cuando son una distracción, nos alejan de lo importante, eso es un problema. Entonces cuidemos, hermanos, de mantenernos enfocados en un mundo distraído. Ahora, el descuido espiritual no solo se ve en las distracciones. En la medida que los hombres están descuidando su vida espiritual, el pecado abunda. Porque esa fue una característica de esas dos generaciones. Tanto Noé vio una maldad exagerada como Lot en Sodoma y Gomorra. Una generación que descuida lo espiritual, que descuida lo eterno, que descuida la palabra de Dios, se va a ver sumergida en el pecado de manera descarada. Entonces, hermanos, si nosotros estamos enfocados en la venida de nuestro Señor Jesús, eso tiene un efecto purificador. Porque dice Juan, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Y saben cuál fue otra característica, hermanos, del descuido espiritual de esas generaciones? Esas generaciones no escucharon la palabra, hermanos. O no la escucharon, no la tomaron en serio, porque sí la escucharon. Ellos escucharon a Noé, pregonero de justicia, y se burlaban de él. Yo quisiera hacer un énfasis, hermano, porque a veces nosotros escuchamos mucha palabra, pero no la tomamos en serio, hermanos. Esa palabra a veces no tiene trascendencia en nuestras vidas. Y el problema no está en la palabra. Porque a veces la gente quiere menospreciar la palabra, hermanos. Romanos dice así: la infidelidad de los judíos no invalida la palabra de Dios, hermano. ¿Qué significa eso? Ellos recibieron la palabra y fue un privilegio, lo fue, pero ellos fueron infieles. Pero eso no anula la palabra de Dios. En estos días alguien me decía, es que tanta doctrina y aún así pecan. Y yo le dije, el problema no está en la doctrina. El problema está en el pecado del hombre y la desobediencia del hombre. Nosotros no podemos culpar a la palabra de Dios de nuestra rebeldía, hermanos. Descuido espiritual, hermanos, cuando escuchamos la palabra y no atendemos. Seguimos nuestra vida. Seguimos en nuestros asuntos, hermano. Y no escuchamos lo que Dios, hermano, y Dios no está jugando. Yo no sé si yo a veces quedo con esa sensación, hermano, de que la palabra de Dios no es un juego, hermanos. Lo que aprendemos cuando leemos las Escrituras, lo que aprendemos en nuestros estudios diarios, en los libros que leemos, la palabra que se está trayendo sábado tras sábado, domingo tras domingo, hermano, yo cada vez quedo con la sensación de que no es un juego. De que tengo que meditarla, que si yo no velo y no cuido eso que yo mismo hablo, que escucho, estoy respetando a Dios, estoy menospreciando su amor, estoy rechazando el medio de gracia. Entonces, una generación descuidada, hermanos, es una generación que le da la espalda a Dios y a su palabra. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque eso trajo la condenación a la generación de Noé y a la generación de Lot. Entonces, hermanos, ¿qué pasaje, no? Yo les decía al comienzo, un pasaje que tiene muchas cosas, pero cuando usted comienza a verlo, tiene un mensaje importantísimo. Y como decía Pedro, hermanos, entendiendo todas estas cosas, hermano, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, nosotros no somos responsables porque nosotros sabemos que viene. Así que vivamos de una manera piadosa y santa, esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Amén.